Gracias. Buenas tardes, participantes, etcétera, que están presentes en esta tarde. Hoy concluimos este ciclo de conferencias denominado Exposición, Análisis y Discusión de Casos Clínicos, planteados en el marco de la Semana de la Maternidad Saludable y Segura. Decíamos ayer toda la implicancia que tiene el cuidado de la salud de la mujer, incluso antes del embarazo, cuando va a planificarlo, y ya del cuidado de la mujer gestante y de su recién nacido, es la responsabilidad que nosotros tenemos como obstetras. Entonces, en esta oportunidad, para concluir ya esta semana, hemos invitado a la obstetra Natalia Vallarta Rayón. Ella es magíster, es docente de la Universidad de Huánuco, trabaja en el Hospital Carlos Owen Ferrari con muchísimos años de experiencia. Y precisamente por esa razón queremos aprender de ella, aprender de sus conocimientos. Particularmente he sido su alumna en mi especialidad. Aprecio el profesionalismo de la obstetra Natalia Vallarte y que en esta tarde podamos aprovechar de sus conocimientos. Ella ha tenido la buena disposición de aceptarnos para poder estar en este ciclo de conferencias. Muchas veces, colegas, se hace la programación de cursos a través de, en la forma virtual. Y lo que conseguimos es que ingresen y que luego se dediquen a otras actividades. Pretendemos, como Colegio Regional de Obstetras de Huánuco, tratemos de mejorar nuestras competencias. Un tema del que muchas veces hemos compartido con la obstetra Natalia, y es la preocupación de ella, es la preocupación de nuestro Colegio Regional de Obstetras de Huánuco, que podamos mejorar nuestras competencias. Hay muchas cosas que nosotros podemos mejorar si nosotros nos empeñamos. Nos preocupamos muchas veces y vemos en los grupos de WhatsApp, hay otro grupo ocupacional que está tomando nuestras competencias. Pero ¿qué hacemos nosotros por empoderarnos de ese campo que es nuestro? Que no tendría por qué tomarlo otro grupo ocupacional. Entonces, reflexionemos en ese aspecto y aprovechemos los conocimientos de usted, Natalia, y estamos muy agradecidos con usted por habernos aceptado compartir en esta tarde con los colegas para poder abordar este tema importante que es el manejo de la derrota. Sea bienvenida a usted, Natalia, a nombre del Consejo Directivo y de nuestro decano regional, obstetra Edgar Matos Peña. Le damos la bienvenida y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Bien, muchas gracias, estimada obstetra Odalis. Agradecerle también por la invitación hacia mi persona para disertar hemorragias postparto. Vamos a iniciar hablando de la hemorragia postparto, que es la más común, es la primera causa de muerte materna a nivel Perú, que anteriormente no lo era, ocupaba el segundo lugar, pero ahora es penoso ver casos de muerte materna por hemorragia puerperal en los hospitales. Pero, ¿qué ha pasado? Nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué nuestras parturientas, ¿por qué nuestras parturientas están llegando a morir en el hospital? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es muy probable que la identificación oportuna está demorando en los establecimientos de salud. Entonces, es allí donde voy a enfocarme primeramente con una disertación
Si ustedes creen por conveniente hacer un alto y preguntarme en el momento de la disertación, háganlo, con toda confianza, háganlo. El tema que les voy a presentar ahora es de la guía de la maternidad de Lima, la última, la actualizada, y para mí, en el momento que sea preciso, les voy a dar mi punto de vista. Y ustedes lo van a tomar cuál de ellos en función al criterio profesional de cada uno de ellos. ¿Okay? Pero lo que sí les invoco es de que debemos hacer algo. Que muchas de nosotras nos quedamos paralizadas frente a la presencia del médico general. Recordar que nuestra ley no es así. Han habido varios casos de denuncias en la que la obstetra ha sido emplazada y denunciada en muchos de ellos por no hacer, por no intentar hacer las cosas frente al médico general. ¿Okay? Esto no es un tema en realidad del debate de leyes, sin embargo, yo sí les digo, antes de iniciar esta exposición, ustedes tienen que meter las manos y hacer algo y escribir todo lo que observan. Vamos a empezar entonces con hemorragia postparto, hablando de la conceptualización. Decimos que la hemorragia postparto, definido por la OMS como una pérdida de 500 cc en el como 500 cc en el parto. Y aquí va la equivocación de todas, 500 cc en el parto. O sea, esperamos que la paciente sangre 500 cc una vez salida el producto o la placenta. Tremendo error. Esta cuantificación es en ¿cuánto tiempo? En 24 horas. Si la paciente ya empezó a sangrar con la episiotomía, ya empezó a sangrar con el desgarro probable que hay por ahí, ya sangró con un Duncan, entonces miren cuánta pérdida y qué esperamos en el puerperio, cuánto más va a sangrar para nosotros clasificar una hemorragia postparto. ¿Quedó claro? La cuantificación del sangrado no es cuando sale el producto y cuando sale la placenta, nada más. Es la cuantificación en las 24 horas. Muy bien. Y en cesárea estamos hablando de... También podemos decir que el sangrado postparto con cambios hemodinámicos. Y estos cambios hemodinámicos que requiere una transfusión sanguínea. Muchos pacientes pierden hasta 600 cc, pero están felices, están tranquilas. No hay un cambio hemodinámico. ¿Y qué es ese cambio hemodinámico? Ale, por favor, acá no es una disertación, miren, yo soy, no, acá vamos a interactuar. La hipotensión, muy bien, esa paciente entonces está presentando una presión arterial sistólica menos de 90, muy bien, la presión sistólica menos de 90. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, taquicardia, excelente. ¿Cuánto vendría a ser el pulso? Más de... En un establecimiento de salud 1, 1, 1, 2, 1, 3, clasifico 90. En establecimiento 100. Una disminución del hematocrito mayor al 10% o una disminución de 2.9 gramos de hemoglobina. También es otra de las clasificaciones. O también una pérdida de sangre mayor al 1%. ¿Y cómo saco esa pérdida del 1%?
¿Cuánto de volemia tiene una gestante? Eso es lo que yo quiero. En las siguientes exposiciones, con la venia del colegio y de las que desean, vuelven a hacer una invitación. Yo quisiera que todas me digan cuánto es la volemia. Sí, que se quiten. En el puntaje del pregrado. Chicos, les pongo un 18 si me dicen tal cosa. ¡Wow! Todo el mundo se quita. Todo el mundo se quita un punto. Igual con ustedes, colegas. ¿Cuánto es la volemia en una gestante? ¿Alguien que me diga? Tienen miedo. Tienen vergüenza. Porque el joven les está grabando. Vamos a recordar que en una la volemia de una gestante es la cuantificación de la multiplicación del peso de la gestante por 65. La multiplicación de eso me da la volemia total de la gestante. ¿Quedamos? Entonces, ¿cuánto vendría a ser la volemia de una paciente que pesa 60 kilos? Rápido. Tu muñeca. No leas tu. Multiplica. 60 por 65. ¿Cuánto vendría a ser? 3.900. Esa es la cantidad de sangre que tiene. Por lo tanto, entonces, el otro concepto que diga pérdida de sangre mayor al 1% de peso corporal es una de las definiciones que también estamos manejando. Y ustedes saben muy bien que en general, teniendo en cuenta la dificultad de medir el volumen, lo que yo puedo apreciar en este momento que mi paciente esté sangrando va a ser muy diferente a una de ustedes. ¿Por qué? Porque eso es una cuantificación subjetiva. Si todos nos pusiéramos de acuerdo en nuestros altos directivos comprar los plásticos medibles, ahí tendríamos una cuantificación exacta de la pérdida de sangre de nuestro. Y son unas bolsas que se colocan entre la camilla y el cuerpo de la paciente y estas se miden exactamente cuánto de pérdida sanguínea tiene ella. Para no quedar en que yo piense tal cosa, usted piensa tal cosa y al final la interna me dice, obstetra, para mí fue 200. 200, si la paciente ha llenado todo el lavatorio, no puede ser 200, ¿no? O sea, para no estar en esas situaciones, se debería implementar eso. ¿Qué más tenemos entonces? En la clasificación vamos a contar con una clasificación de una hemorragia primaria o precoz, la que ocurre dentro de las 24 horas, y estas aproximadamente el 70% de todas las hemorragias se dan básicamente en este momento, cuando existe una hemorragia precoz. Y este 70% que ustedes se recuerdan de las hemorragias por las causas. ¿Cuáles son las causas de las hemorragias postparto? Muy bien, la atonía un 70%, ¿cierto? Ahí vamos. Si son hospitales docentes, esto cambia el porcentaje. En hospitales docentes, la retención de restos biliares o de placenta, que son no muy frecuentes, ocupan el segundo lugar. Pero el segundo lugar a nivel nacional está ocupando el trauma. Tercer lugar está ocupando las retenciones por tejidos, y el cuarto lugar, que es un 1%, está ocupando problemas de coagulopatía. Eso debemos tener en mente. Entonces yo digo,
Si mi paciente que tiene unos factores de riesgo como aborto, no sé, la paciente no tiene control o atención prenatal, wow, ya son 2 factores. ¿Qué creen ustedes que pueda suceder en el parto? Solo con el aborto. Una hemorragia. Una hemorragia. Ay, no, miren, en el shopping ahora todos son vaginólogos. Todos quieren parto vía vaginal. Ok, qué chévere, qué excelente. Nosotras felices del centro obstétrico. Pero ingresan pacientes con antecedentes de cesárea, 2 años, de 3 años, de la de 2 años estamos rogando, la de 3 años, tranquila. Pero ¿qué creen ustedes que pueda pasar con una paciente con antecedentes de cesárea? Ok, que yo lo puedo identificar rápidamente en el transcurso del trabajo de parto, ¿cierto? Muy bien, con dolor, etc. ¿Qué más? Placenta. Podría darse una placenta. Esos factores de riesgo que presenta tu paciente es importante para la que va a atender tener en cuenta. Y yo me preparo. ¿Cómo me prepararía? ¿Cómo me preparo? Ya lo identifiqué, ya lo tengo identificado. Ahora me dijeron, ¿sabes qué? Chance de parto vaginal. ¿Qué hago? Atenta en mi monitorización. ¿Qué más? Nada más. Acuérdense, por favor, del A, B, C, D, E, F del manejo. ¿Qué hago con la A? Bueno, es atender a la paciente con la... Con la apertura del vientre, ¿cierto? Ahí, ¿ok? Es colocación de la paciente. La B, ventilación. Entonces voy a ver mi balón de oxígeno, pues. ¿Cómo va? A ver, ¿tengo oxígeno? ¿No tengo oxígeno? ¿Lo han cargado? ¿No lo han cargado? ¿Qué más? La C. ¿Cómo están mis claves? Voy a ver mis claves, si mis claves las tengo completas o porque mi colega anterior lo ha usado, como lo que ocurre. Allá las que entramos al centro obstétrico, tenemos un cuaderno y verificamos, me entregas contando, ¿ok? Contando. Si no hay oportunidad, es mi obligación contar y ver si me está entregando. Un día nos entregaron sin misoprostol, las pastillitas salvadoras. ¿Cómo abrimos un escándalo de Padre Señor nuestro? ¿Por qué? Oye, la obstetra bien escandalosa, ¿no? ¿Por qué? Porque el misoprostol forma parte de la clave, ¿no? Y está como un fármaco salvador y ya no viene acá. Primero la A, luego la B, luego la C, luego la D. No, tienes que colocarle así, ya, tú acá, tú acá, tú acá, tú acá, y listo. Le colocamos todo a la paciente en el momento que presenta una enfermedad. No es que estamos esperando, a ver, le vamos a colocar aquí 4 ampollitas de oxitocina y que haga el efecto mientras la paciente sigue sangrando. No, vemos su presión, cómo va, la ergometrina, el misoprostol rápido, el misoprostol, colocamos en cualquiera de las vías, rectal o vaginal. No, ácido tranexámico, por favor, ya que vaya pasando el ácido tranexámico. Por eso procuramos las dos, así, ¿no? Crucificadas, ¿sí? ¿Ah? No, quiero que me digan obstetra, no. No la podemos crucificar a la paciente, la vamos a crucificar cuando el brazo derecho está con el monitor multifuncional y el izquierdo está con las 2 vías en diferente acceso venoso. No se les ocurra, por favor, colegas, colocar una vía muy bien, una vía segura,
y por la llave triple vía le coloco la otra. Esta es la otra, ¿ven? 2 vías. No. Un acceso y la segunda en otro acceso. Cara posterior, cara lateral, lo que quiera, pero no acá. Cara. ¿Ven? Y la vía aquí lo tiene que poner. La enfermera que está ahí, que está al ladito, ellas están muy acostumbradas a usar las gránulas pequeñas. ¿Y cuál es el calibre que debemos colocar? ¿Así? No lo sabía. La 14 o 16. Y les cuento, una vez siempre nos supervisan con el kit, debemos tener nuestras claves al día y todo lo demás. Y la piñosa siempre soy yo. Entonces ya dijimos, chicas, ya miren, ya se acerca la evaluación, vamos a implementar. Buscamos a comprar la brándula 16, es de este largo, dice larguísimo. No, busquemos bisel corto. En todo Huánuco no hemos encontrado un bisel corto. Y vamos a ver también qué cantidad entra en bisel 14, 16 y 17. ¿Okay? Ahora, 18 tenemos todos. Pero a pesar de que tenemos todos, se les ocurre referir a su paciente con el número 20. No es que la paciente no se le encontró una guía, le hemos puesto uno de niño, uno de bebito, el celestito. ¿Qué número es? Y la colega que se desesperó en la emergencia no verificó y lo pasaron a sala de operaciones de esa manera, y sala de operaciones un informe de 2 páginas. Vean. Entonces, lo que hacen ustedes en la periferia, para nosotros es súper excelente, un buen trabajo. Pero si nos hacen estas cositas de poner una brándula que no corresponde, pues entonces vamos a estar observando. A ver, ¿quién me trajo? Ten cuidado con ella porque te va a traer una brándula así. No, pues no podemos estar en ese nivel, ¿cierto? Entonces pensemos cómo es lo que vamos a hacer. Luego, otra clasificación es la secundaria o tardía, que es la hemorragia que se presenta después de 24 horas de ocurrido el parto hasta la finalización del puerperio. Y son las que ocurren después de la 6ª semana y se relacionan con restos placentarios o infecciones o ambos. Entonces, esta secundaria es bien rara la que ingrese, pero en esta está el problema. El problema de la mortalidad materna ocurre en la clasificación de una hemorragia primaria o... Y aquí estaba lo que ustedes mencionaban, que son las causas de las hemorragias por parto. No olvidarse, estas causas debemos tenerlas bien presentes, que es dono, un 70% que la paciente presente atonía uterina, trauma, un 19% que la paciente tenga lesiones en el canal del parto, un 10% de retención de productos de la concepción. Ahí entra retenciones uterinas, puede entrar retención de placenta y trombina, cualquier problema de coágulo. Me parece que el micro no está aquí. Y en las principales causas de la hemorragia por parto, en las primarias, ahí la tienen. Y ustedes lo han dicho. ¿Qué dijeron? Atonía uterina. Todas dijeron por atonía. Excelente. Un 70% ocurre. Luego, una placenta retenida. También lo han mencionado. Adherencia anormal de la placenta. También lo dijeron como un factor de riesgo en casos de cesárea. Y no solamente en casos de cesárea. Se puede dar con pacientes de aborto
o pacientes sin ningún antecedente previo. Lesión del canal del parto, inversión uterina y defecto de la. En principales causas de hemorragia postparto secundaria está la subinvolución del lecho placental. Y les preguntaba también, ¿cuánto disminuye por día el útero una vez la paciente se encuentra en puerperio? ¿No? Cuando hay involución uterina. Allá no decimos, del ombligo a un dedo, del ombligo a 2 dedos. No, nosotros medimos siempre la cinta métrica y tenemos que ir midiendo para notar si hay o no subinvolución. Lo que normalmente ocurre es una involución uterina, ¿cierto? Y cuando ocurre una subinvolución, quiere decir que esa paciente no está regresionando el útero a un estado anterior. Entonces, cuando sucede esto, ¿qué podríamos pensar? Que hay una retención de productos de la concepción, puede haber infecciones uterinas, puede haber algún trastorno de coagulación por deficiencia de algún factor. Y dentro de estos factores de riesgo, estas, por ejemplo, la voy a ir describiendo poco a poco, dice un corte. Dentro de la etiología, fíjense en esta columna, en la etiología, son las anomalías de la contracción y estas se pueden dar en atonía. Tenemos tumores uterinos o inversión uterina. Y cuando nosotros pensamos cuáles podrían ser las causas probables de una atonía uterina, pensamos que hubo uso prolongado de oxitóxicos, manejos con bisoprostol, la paciente se ha cansado, el cansancio uterino ha llegado hasta su máximo tope y a causa de todo el manejo clínico hospitalario, la paciente empieza a hacer atonía. ¿Qué más? Y la edad. La edad es un factor primordial para que exista atonía uterina. Otros factores podemos hablar sobre corioamnionitis, infecciones presentes. Hablamos de la anestesia general, que definitivamente no usan la anestesia general, salvo casos extremos, trabajo de parto prolongado, gestaciones múltiples, polidramios, embarazos múltiples, como les mencioné, o macrosomía fetal o fetográfica. Esas vendrían a ser causas de atonía uterina. Y les pongo en la que pacientes que vienen con maduración, porque la paciente, bueno, tuvo un RPM y hay que madurarla y hay que inducirla. ¿Qué pienso yo? ¿Qué digo? Le estoy dejando a mi colega una bombita. ¿Por qué? Porque esa paciente puede hacer atonía uterina. Pacientes que son manejadas con bisoprostol, pacientes que son manejadas con oxitocina, hay un riesgo que presente atonía. En tumores, tumoraciones uterinas, los síntomas intramurales, los miomatosis, en inversión uterina, que ha ocurrido la inversión uterina. No estoy hablando cosas ajenas a la realidad, Hará cuestión de 2 años aproximadamente, una colega atendía el parto y sentía mucha resistencia. Y habían transcurrido los 15 minutos de espera para un alumbramiento
dirigido, solo se espera 15, ya había transcurrido, y veía mucha resistencia. Entonces le llama al médico y le dice, doctor, la paciente no sale la placenta. Entonces, ¿cómo que no van a poder? Hace una tracción fuerte y ¿qué está saliendo? Dice la obstetra. ¿Qué está saliendo? Estaba saliendo todo. Inmediatamente colocaron el útero a su lugar y fue referida al hospital de otro nivel para que esa paciente entre a histerectomía. Era una placenta increíble. Era una placenta. ¿No? Y ahí tú sabes que siempre tienen personas, ay, que no saben atender, que por aquí, que por allá, y como la situación se rompe en la cuerda floja, ¿no? Donde a quién echamos la culpa, ¿no? Entonces no fue así, porque nosotros en los lugares donde ya han habido problemas, siempre hay una cámara respetando a la paciente, ¿no? La dignidad de la paciente. Entonces, cuando hablamos de lesiones del canal, hablamos de lesiones por extensión de la episiotomía, por desgarros cervicales, desgarros vaginales y rotura uterina. Y cuando hay un factor de riesgo, tenemos el parto instrumentado, parto precipitado, obesidad materna. Hay una actitud siempre de los médicos y de algunas colegas cuando ingresa una paciente cuando ya pasa, fíjense, de lo normal, la paciente, las obstetras, los médicos temen. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que las obstetras y los médicos temen atender a una paciente? Porque es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo, miren, no solamente a que ella presente alguna complicación para una hemorragia postparto, inclusive para una cesárea. Recordar que el tejido adiposo tiene poca cicatrización y por lo tanto esa paciente va a tener mayor estancia hospitalaria. Entonces, eso involucra a nosotros las que hacemos atención prenatal en qué? ¿Qué? En tener una mejor educación a la paciente y en el cuidado de su peso. No es que estemos obsesionadas por el peso, no, sino un peso ideal no va a ser un factor de riesgo que te condicione alguna otra patología. ¿Qué más? Retención de restos. En retención de restos, ¿qué hablamos? Atendió las internas, seguro las internas. Pues, también ocurre que hay anormalidades placentarias en la reacción y en su exclusión. Y cuando vemos el factor de riesgo, miren, es el mal manejo. Entonces, no estamos trabajando el manejo activo. Cuando colocamos el manejo activo, traccionamos rápidamente, como nos dijeron en las primeras capacitaciones que hubo, le colocan la oxitocina, ya, hay que jalar. No, esperamos la acción de la oxitocina, esperamos la primera contracción y realizamos la maniobra de gran ángulo y te va a salir. No desesperarnos, nunca desesperar. Placenta previa, testículo placentario, cirugía uterina previa, lo que mencionaron ustedes.
alumbramiento incompleto son los factores de riesgo que condicionan a una hemorragia postparto. Y los trastornos de coagulación que puede dar una preeclampsia con signos de severidad, déficit congénito de factores de coagulación, infecciones severas, incluido el shock séptico, embolismo de líquido amniótico, reemplazo excesivo de cristaloides, como si pues el reemplazo excesivo de cristaloides hay una hemodilución y por lo tanto vendría a ser el mal manejo de las hemorragias postparto. Pero nosotros manejamos, miren, nuestro puesto es a 4 horas y tenemos que colocarle pues, el cloruro así uno tras otro. ¿Es lo correcto? ¿Es lo correcto? Que no es lo correcto. No es lo correcto porque eso ya se ha escrito y hay evidencia científica que es una causa que incrementa la mortalidad. Muy bien. Dentro de esa tabla tenemos que clasificar a nuestra gente. Y tenemos en bajo riesgo un útero sin cicatrices, no antecedentes de hemorragia postparto, edad materna avanzada mayor de 38 años, macrosomía fetal y sedación uterina prolongada. Todas ellas, fíjense, en riesgo medio, vamos a considerar a nuestra paciente en riesgo medio cuando tenga cirugía uterina previa, más de 4 partos anteriores, gestación múltiple, linfomas grandes, corioamnionitis y uso prolongado de óxido. Y la clasificamos como alto riesgo con placenta previa diácreta y un hematocrito menor al 30%, que vendría a ser una. Esta es la evaluación de herramientas de riesgo frente a una hemorragia postparto. ¿Por qué hacemos una anamnesis? Justamente para valorar a nuestra paciente. Y ahí entramos con el. Entonces decimos que la presentación clínica de la hemorragia postparto está determinada en primer lugar por la ocurrencia de un sangrado que sobrepasa la normalidad. El parto vía vaginal dijimos 500 cc. Cesárea de 900 años. O cuando existan cambios significativos que traducen la estabilidad hemodinámica de nuestra paciente en taquicardia, hipotensión, ¿qué más? Llenado capilar, menor reloj y estado de sensor. ¿No? Entonces tendríamos que también tener en mente la evaluación del plasma. En segunda instancia, el cuadro clínico está condicionado a la causa principal que produce el sangrado. ¿Cuáles vendrían a ser las causas probables que producen un sangrado? Pensemos rápidamente. En primer lugar, ¿en quién pienso? Fuerte. Tono, porque es un 70%. Y para verificar el tono, ¿qué hago? Tocamos, inmediatamente tocamos y vemos, pero tiene tono. Y si digo, tiene tono, ¿en quién pienso? Trauma. Uy, la paciente seguro que se ha desgarrado, ¿no? Se ha desgarrado. Empezamos a evaluar. Y no, hay un problema en nuestra región de la implementación de instrumental médico, instrumental quirúrgico. Si yo quiero evaluar o revisar canal vaginal
en un parto que ha ocurrido, no sé, en un establecimiento X, ¿cuentan con valvas de Doyle? ¿Cuentan con 4 pinzas Hester? Y yo sé que no cuentan, porque el FOM en los puestos de salud 1.1, 1.2, en la evaluación no te piden. Claro, porque no, ahí está prohibido atender un parto, porque, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si se presenta un parto inminente porque la mamita no quiso ir a una casa materna y presenta una hemorragia postparto, ¿qué hace? ¿Qué hace? Es así que, colegas, bueno, el establecimiento no te da, pues, ¿qué hago? Si yo me voy a arriesgar, está mi pellejo. Por lo tanto, ¿qué haría? Me compro, pues, me compro. Cuando éramos internas, ¿cómo andábamos nosotros? Díganme. Cargando todo, cargábamos hasta todos los medicamentos ahí. ¿Sí o no? ¿Teníamos alguna emergencia? Solo sacábamos. Venga, ¿no? Éramos un dotador de todo antes de correr y buscar en la caja, antes de correr y ir por allá. ¿Cierto o no? Es igual, colega. Si tú estás trabajando en un puesto 1.1, 1.2, hasta el 1.3, ¿tienen valvas de Doyle? No tiene. ¿Por qué? Porque dice que está prohibido que la obstetra revise el canal vaginal. Si la paciente está con un sangrado, ¿qué haces? Tienes que identificar de dónde sale ese sangrado. Si sale de cuello uterino, pues agarras tus pinzas Hester, pones al borde del desgarro, de la rotura del cuello y lo refieres. Ahora, si estás muy lejos, el mismo Ministerio de Salud, las capacitaciones de la maternidad de Lima te dicen que estás lejos, haz la sutura. Y cuando llegues al punto de referencia, comunica, doctor, se le ha hecho una sutura de cuello uterino. Revisará el especialista, verá por conveniente, está correcto, no está correcto, parado, sangrado, procederá en volverlo a hacer o no. Pero la idea, ¿cuál es la idea? Parar el sangrado. Porque si se muere la paciente por ese sangrado, ¿qué te van a decir? Eres pésima, no sabes identificar, etcétera, 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 y etcétera. ¿Sí o no? Una lista de calificativos que te van a dar porque no te has atrevido a hacer lo que el mismo Ministerio y las capacitaciones nacionales te dicen que lo hagas. Estás lejos, estás sola, hazlo, por favor. Que no haya en tu historial una muerte materna porque no te has atrevido a hacerlo. Y pues, no sé, hagamos algún evento en el colegio obstétrico, pues, ¿no? Para que rifen, nos den facilidades de adquirir las pinzas y entreguemos a los establecimientos donde se van a presentar los partos. Y esa es nuestra cruda realidad. Y cuando llegan a un establecimiento de mayor nivel, ¿qué te dicen? Que no has sabido identificar. Mira este desgarro, lo que le has hecho, ¿no? Lo primero es echar la culpa. Eso es lo primero que te van a decir. No, nunca vas a encontrar a alguien que te diga, felicitaciones, has hecho lo correcto. Y peor en Guano, pues. Peor en Guano, porque ya hay un perfil de la gente, cómo camina en Guano. Entonces, cuando tenemos cambios significativos en los signos clínicos que traducen la estabilidad hemodinámica de la paciente en frecuencia cardíaca mayor de 90, muy bien, presión arterial menos de 90, sistólica, ¿cierto? Menos de 90, llenado capilar menos de 12. Y estado del sensorio, un rasgo menos de. ¿Cuál es el puntaje alto del rasgo?
En segunda instancia, entonces, el cuadro clínico está condicionado a la identificación de la causa que... Y ahí tenemos, cuando hablamos de tono, en atonía, ¿cuál es nuestra evidencia clínica? La evidencia clínica es un útero aumentado de tamaño que no se contrae y es de consistencia blanda, pastosa. No encuentro, inclusive el útero está reducido de tamaño. No lo encuentro, no encuentro el útero. Esa es un útero que no se contrae. Antecedentes de sobredistensión uterina. Cuando ha habido sobredistensión uterina. Muy bien. Poligramios. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Perfecto. Está muy bien. Me alegra mucho, están atentos. Y las que están al último, si vienen acá, sería fenomenal. Una fatiga muscular por corioamionitis y un trabajo de parto prolongado. Toda infección de muestras gestantes que conllevan a una hemorragia postparto. ¿Cuál es la causa principal de infección en nuestras gestantes? Que un 90% la tiene. La infección urinaria. Y esa bacteriuria asintomática, maltratada, mal diagnosticada, te lleva a una pielonefritis. Y una pielonefritis te va a llevar a una... Perfecto. ¿Y se dan cuenta que las cosas están en nuestras manos? ¿En qué momento está en nuestras manos? En la atención de nuestras gestantes. Desde el primer contacto de una mujer en edad fértil es nuestra. ¿Por qué es nuestra? Porque tenemos que hacerle la atención preconcepcional. Y desde esa atención preconcepcional, nuestra paciente empieza a ser preparada para un embarazo sin... Entonces, ¿qué más te puede dar? Una inducción o una conducción prolongada de trabajo de parto. El otro día entré al show y encontré una paciente con 10 horas de inducción. ¿What? Una paciente sonriente, ella linda. ¿Cómo estás? Ay, señorita, estoy cansada. Yo me imagino, no te preocupes. Como entran con nosotros un siguiente grupo también de médicos, y la obligación de ellos es ir al servicio donde les toca pasar la visita, les hacemos presente, ¿no? E inmediatamente esa paciente entró a sala de operaciones por otros factores que presentaba. Y adivinen qué pasó en sala de operación. Atonía uterina. Los médicos no salían de sala. Y mientras tanto me habían dejado con 3. La segunda completó. Y como no podemos atender solas, porque se puede presentar otro riesgo, y a la paciente no le vamos a decir, espérate un momentito, ¿no? Deja que salga, la paciente estaba atendiendo una atonía por una inducción prolongada y un agotamiento uterino. Entonces, otros problemas son las gramultíparas, otros son los problemas de malformaciones uterinas. Otro problema tenemos en tono, son los desprendimientos prematuros de placenta por la hiperdinámica.
Yo sé que ustedes son de la periferia, trabajan bastante con las agüitas, le ayudan a la paciente a dar su agüita de murmia, ¿no? ¿Sí? ¿Les dan eso? No estoy en contra, para empezar, por favor, porque sé que me están grabando y lo van a publicar. No estoy en contra de las agüitas, de las hierbas, pero sí tienen que saber en qué momento darle. Ninguna hierba pueden darle cuando estamos en pródromo, en fase latente, no pueden darle. Tienen que darle en fase activa. Si quieren acortar el tiempo, fase activa. Su chocolate, su agüita de muña, ¿qué más? Hoja de algodón, hoja de no sé qué más, camote, ¿qué más? De zapallo, innumerables cositas que tenemos nosotras, pero lo importante es darle en un momento oportuno. Y otra situación, y les digo, porque yo soy la premiada, quizá por eso manejo las emergencias obstétricas y sobre todo las hemorragias. Las pacientes llegan en expulsivo prolongado. A ver, mamita. Cuello grueso, 8 centímetros. ¿Qué? ¿Desde qué hora le están haciendo pujar a la paciente? Y la paciente te dice, mamita, me han tenido desde las 5 de la tarde, a las 10 de la noche. Puje y puje y puje. Por ética nomás. Colega, una sonrisita. Colega, ¿qué pasó? Porque si yo hablo con la colegiada del médico, nomás está ¿no? ¿Cómo pues? ¿Cómo? No sé, ¿qué ha pasado? ¿En qué momento se ha perdido esa destreza de la identificación, de la dilatación? No pueden hacer pujar a las pacientes cuando no están preparadas. Lógico, pues que va a demorar. Puede demorar cuántas horas también el expulsivo prolongado cuando no tiene la dilatación completa. El trauma, ¿qué pensamos? Hemos dicho, primero identifico todo, ¿ok? Mano en abdomen, duro, el útero duro, sigue sangrando la paciente, pienso en trauma. Ok. Entramos a trauma. Para evaluar, ¿qué necesito? Valvas, espéculo, pero el espéculo tú lo desentornillas, uno arriba y otro abajo, y todo el tejido lateral, ¿no? ¿Cómo identificamos? Tenemos que tener las valvas de Doyen, es importante para identificar. Si hay desgarros vaginales, excelente, nosotros entramos, suturamos, paramos y ya. Pero sigue de adentro. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿cómo identificamos eso? Con las pinzas Pester. Con las pinzas Pester tenemos que evaluar por horario. Identificamos el sangrado y clampamos en los bordes de la herida y lo referimos. Si es lejos tu establecimiento y vas a demorar, sutura. Y ahora, el último paper, las últimas investigaciones, ya no debemos usar cadmio crónico 2,0. Tenemos que utilizar el pipril 2,0. Ahí tenemos. Pido, yo de farmacia, por favor, pásame el pipril 2,0. No tenemos. Pero si te hemos hecho pedido la vez pasada, no es. ¿Cómo que no? Entonces te cambio cadmio crónico. Igual tienes que pedir cadmio crónico 2,0 porque la cesárea usa. Pero pide el pipril 2,0 para las atenciones. ¿Por qué? A ustedes que son profesionales les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué?
Básicamente es el tiempo de duración. Si el cadmio crómico, por ser crómico, porque las aleaciones de cromo a un cadmio simple que es elaborado por intestino de animales, bovinos sobre todo, le han aliado el cromo para que sea más resistente y que dure 15 días. Pero cuando una paciente, teniendo nuestros casos de la periferia, con un estado socioeconómico pésimo, un estado higiénico deplorable, esos 15 días se pasa volando y ya la paciente dice, ¿oh? ¿Qué te dice la literatura de un líquido? Que tiene una duración de 30 a 60 días de tratamiento. Hay fuerza tensil, no te va a provocar algunas alteraciones, es absorbible, no necesita retirar, en otras palabras, es absorbible. Si bien es cierto, es un hilo sintético, pero es absorbible. Entonces, en las lecciones, ¿qué hacer? Identificar rápidamente de dónde viene ese sangrado. Identificar si es de canal vaginal, si es de cuello uterino. Y en cuello uterino, ¿qué riesgo tenemos? Rotura de... Claro. Tengan cuidado. El tejido, retención de productos de la concepción. No encuentro, hay un buen tono, no aprecio que hay un trauma y sigue sangrando. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Escobillaje. No te diga, ay, no, tú tienes que tener cosas ya de especialista. No. Escobillaje. Agarran su gasita, fondo uterino, ingresan la mano y dan una y listo, sale. Eso ya debe ser como parte de la atención. Por eso tienen que tener 2 guantes. Una vez salido el producto, atención, todo lo que se merece en ese momento, para entrar a cavidad tiene que ser un guante limpio, un segundo guante limpio y hacer su escobillaje. Eso tiene que ser como parte de, a fin de evitar este problema. Y los otros que están ajenos a nosotros, que vienen a ser los problemas de trombina, como trastorno de la coagulación, y estas se pueden dar en antecedentes de preeclampsia, eclampsia, síndrome de Gel, en rotura hepática, embolismo de líquido, en óbito fetal, en signos, en sepsis, en shock séptico, en déficit de factores de coagulación y en antecedentes de medicamentos anticoagulantes. ¿Cuál es el diagnóstico? Ya para terminar, el diagnóstico vamos a tener como premisas básicas del manejo de la hemorragia postparto. Un diagnóstico precoz, corrección y restitución rápida de la bulimia, identificación y control de origen de la hemorragia, y sobre todo ante la persistencia del cuadro clínico, no demorar en proceder quirúrgico. El diagnóstico entonces se hace bajo aspectos esenciales. 2 aspectos esenciales. ¿Cuáles son? Estimación de la cuantía. Pero usted nos ha dicho que es estimación de la cuantía, lo suyo con lo mío no es igual. Entonces, ¿qué hacemos?
tenemos que tener en mente la valoración de la gasa. ¿Cuánto pesa una gasa mojada? ¿Cuánto pesa un pañal? ¿Cuánto pesa un pañal? Y con esa estimación objetiva, hacemos entonces la estimación de la cuantía de pérdidas activas. ¿Por qué más hacemos la estimación? Está con sueñito, ahorita vamos a entrar a un taller. ¿Por qué más hacemos la estimación de la pérdida? ¿Por qué creen? ¿Qué más te puede decir? A ver, estimamos que la paciente ha perdido tanto. Las funciones. Y ahí tienen, evaluar la severidad de la pérdida sanguínea con el estado hemodinámico. ¿Y cómo veo el estado hemodinámico? Por favor, ¿podrían pasarles ya eso para que se vayan grabando? ¿Cómo veo el estado hemodinámico? Hemos hablado al inicio. Claro, las funciones vitales, cosas principales para nosotros. ¿Qué monitorizamos? La frecuencia cardíaca. Primero, a ver, ¿cuál es el valor más importante de las 4 que tenemos? Agárrenme que me cae. La frecuencia cardíaca. ¿Quién es el primero que te dice que estoy sufriendo? Cuando se enamoran, ¿tu presión se sube? No, tu corazón bum bum, ¿cierto? Igualito, la paciente cuando empieza a perder sangrado, ¿qué es lo primero? Tu corazoncito empieza a bombear. ¿Para qué? Para que haya una compensación. ¿En dónde? A los órganos importantes. ¿Cuáles son? Cerebro, riñón, pulmón. ¿Y por eso ponemos el tren del emburo o no? Claro, ¿para qué? Para que el sangrado no se pierda en miembros inferiores, porque ahí, bueno, no están los órganos fundamentales. Por eso colocamos el traje también, perfecto, porque hay una recuperación alta de la volemia cuando le colocamos el traje TAN y la circulación está en los órganos vitales. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es lo primero que yo debo verificar? La frecuencia cardíaca. ¿Qué le debo agarrar a la paciente? ¿Cómo hago la frecuencia cardíaca? ¿Cómo tomo la frecuencia cardíaca? Con 2 deditos, dicen por acá. Con 3, perfecto, ya apareció 3. ¿Dónde? ¿En dónde? ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Ah? En el hueco. Usted trae, ¿qué hueco me está hablando? ¿Qué pasa por acá? La radial, perfecto, la radial. ¿Cómo? Con los 3, ¿ok? Los 3. Muy bien, entonces eso hago en primero. Ustedes no creo que tengan un monitor como lo que tengo yo, ¿no? Para nosotros es fácil, sale el bebé, sale la placenta, el toque monitor, estamos controlando la evolución de la paciente. Ustedes no creo que tengan, pero si tienen unas bellas manos y un cerebro tan inteligente que al toque pueden monitorizar rápidamente las funciones vitales. Terminado ese pulso, ¿a dónde va? A la presión arterial. ¿Cada qué tiempo se debe controlar? Cada 15 minutos. ¿Qué controla? Pulso, presión arterial. Sangrado, muy bien. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Quién da más? ¿Quién da más, por favor?
Si decimos que las pacientes se mueren un 70% por falta de tono, ¿qué tengo que evaluar? Tono, pues chicos, tono, ¿sí? Cada 15 minutos. ¿Ok? Preguntas de exámenes, siempre les vienen esas preguntitas en SEDUS, en emergencia. Ya hemos empezado con los exámenes. En estimación de cuantía ahí la tiene. Lo que yo pienso, lo que tú piensas, probablemente no tiene valor en cuantía porque yo puedo estimar diferente, tú estimas diferente, pero acá ya la tenemos. Una gasa, un apósito, una riñonera. Lo que les puedo decir es un pañal es 360. Y cuando la paciente pasa por periodo inmediato, moja, o hay veces en algunas con mejor suerte, una. El índice de choque. ¿Qué es el índice de choque? ¿Qué es el índice de choque? Usted sabe, ¿qué me habla usted? Es una manera rápida de establecer el cuadro clínico de índice de choque. En un parto, ¿cuánto es lo normal? Un índice de choque. A ver, yo estoy controlando, pulso, presión arterial y lo puedo sacar rápidamente. En mi paciente en parto, lo normal es 0.7. Pero cuando esta pacientita ya empieza a superar el 0.9 a 1.2, es posible que esta paciente requiera. Yo no voy a esperar que la paciente llegue a 0.8, porque ya algo pasa conmigo. 0.9, algo está pasando con el paciente, ¿no? Y mayor de 1.3 requiere reposición de sangre y posiblemente hemorragia. ¿Y cómo hago eso? A ver, ¿cómo saco frecuencia cardíaca entre presión arterial sistólica? Y ahí les vamos a dar el taller para trabajar. Eso se tiene que recordar. Y me pasó en algunas capacitaciones. Anteriormente eso lo habían invertido, pero luego nos quedamos ya con pulso entre presión sistólica. Tienen que recordarse, hagan una mnemotecnia, como sea, vean la forma de cómo grabarse la fórmula para determinar el índice de choque. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me exige usted que me grabe ver el índice de shock? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su finalidad? Para el manejo oportuno. Y cuando el shock te dice, ¿cuánto de índice de shock tiene tu paciente? Doctor, 1.3. Ah, ¿sabes qué? Llévalo al regional. Porque nosotros no aceptamos pacientes con 1 punto igual o mayor de 1 punto. ¿Por qué? ¿Ah? Porque no hay banco de sangre. Y en el banco de sangre, ¿pero qué cosa necesito cuando hay de 1.3 a más? Necesitamos plaquetas, crioprecipitadas, fibrinógenos. ¿Se dan cuenta? Entonces, menos de 1.3, sí, un show te puede aceptar porque
Te piden paquetes globulares, hacemos un manejo de fluidos y nos va bien. Pero más de 1.3 ya no te va a recibir porque el manejo es diferente. ¿Está claro? ¿Cómo se saca entonces? El índice de relación histórica. Les presento a este cuadro. Este cuadro es el último que está manejando la Maternidad de Lima. Si ustedes hacen una comparación con el otro cuadro, que también tienen ahí, la Maternidad de Lima ha sacado una conclusión de que efectivamente muchos pacientes que están perdiendo 500 cc de sangre están tranquilos, están así. Entonces, no hay cambios hemodinámicos que perjudiquen su salud. Es así que ellos han incorporado, han alejado un poquito más la tabla para el manejo. Acá sí les digo, nosotras en Huánuco acostumbrémonos a manejar con él, ¿ya? Porque si ustedes hacen un cuadro comparativo con el otro, en una pérdida de 10 al 15% que está de 500 a 1000 es un estadio 1. Y en el cuadro actualizado, ¿qué dice? Que es claro, compensada, porque es así que les digo, hay pacientes que han perdido inclusive 600 y están compensadas. Están compensadas. Pero para nosotras que estamos en un crecimiento y no sabemos por qué de las muertes maternas, vamos a trabajar y seguiremos trabajando con el cuadro de estadio 4. ¿Ok? De un 10 a un 15% como estadio 1. ¿Por qué? Para estar más alertas. Si algo está pasando en nuestros manejos o que no estamos siendo muy agresivas o no estamos identificando oportunamente nuestro sangrado o estamos subestimando mucho la pérdida, podemos subestimar, está un charco, no, eso no es nada. Como que no es nada, colega. ¿Y qué evaluamos? ¿Qué tenemos que evaluar primero? Cuando te enamoras, ¿qué evalúas primero? La frecuencia cardíaca. Y tu presión arterial inmediatamente. Pero igual les presento a este cuadro que ya se está manejando a nivel nacional. Aquí está el cuadro de la última capacitación que nos dio la Maternidad de Lima. Y con estas vamos a trabajar los casos clínicos que se van a presentar ahora. En la definición de la hemorragia masiva, cuando hablo de hemorragia masiva,